En esta píldora vamos a comentar las diferencias entre dos estilos de whiskies, con nombres similares, pero naturalezas completamente diferentes, el Whisky Light y el Light Whisky. El Whisky Light responde a una nueva tendencia del mercado, que demanda bebidas con una reducida concentración alcohólica y productos menos calóricos. Veamos sus características principales. No es whisky legalmente, ya que tiene menos del 40% de alcohol. Esto no cumple con la definición oficial de whisky según las diferentes normativas internacionales, por lo que se vende como bebida espirituosa con base de whisky. Algunos de los ejemplos más representativos son el Ballantine's Light, con un 20% de alcohol por volumen, y el White and Mackay Light, con un 21.5%, aunque existen algunos más. El objetivo de estos whiskies es atraer a consumidores que buscan bebidas más suaves, menos calóricas, o que se puedan anunciar en espacios publicitarios, debido a las políticas restrictivas acerca de las bebidas alcohólicas existentes actualmente. El perfil de sabor está marcado por su mezcla con agua y aromas naturales. Se vende como bebida espirituosa y no como whisky puro. El Whisky Light es una categoría emergente que busca ofrecer una experiencia más suave y accesible, especialmente para quienes no son consumidores habituales de whisky. Aunque no se considera whisky legalmente por tener menos de 40% de alcohol, tiene características muy interesantes. Está elaborado a partir de whisky tradicional, pero rebajado con agua y a veces con aromas naturales. Tiene una graduación alcohólica muy por debajo del estándar del 40%. Sus aromas suelen ser frutales, de manzana, pera, albaricoque y limón, y herbales con notas frescas y ligeras. Tienen una gran suavidad en boca y no suelen contener notas ahumadas. El alcohol no domina, lo que los hace más accesibles para paladares sensibles. La sensación en boca es aguada y diluida, similar a un whisky con mucho hielo. Dan notas de vainilla, limón, manzana y un toque de café o pimienta en el retrogusto. Cuentan con finales cortos y discretos, sin la persistencia típica de un whisky tradicional. El público objetivo de este tipo de whiskies son personas que buscan bebidas más ligeras, con menos alcohol. Sirve como puerta de entrada ideal al mundo del whisky. Está pensado también para mezclas suaves o cócteles. Por otro lado, el light whisky sí es una categoría oficial de whisky norteamericano. Está reconocido por la legislación estadounidense desde 1968. Su graduación alcohólica comienza en 40%, pudiendo llegar hasta el 80%. En su proceso de elaboración se destila a una mayor concentración de alcohol, lo que da un sabor más neutro. Su uso más común es en mezclas o como base para otros productos, aunque también puede consumirse solo. El origen del light whisky fue una respuesta comercial a la caída de popularidad del whisky americano en las décadas de los 60 y 70, frente a bebidas más neutras como el vodka y la ginebra. Permitía a los productores competir contra destilados importados sin perder la etiqueta de whisky americano. Dentro de las particularidades de su proceso de elaboración, podemos destacar que se destila entre 160 y 190 proof, 80% y 95% de alcohol por volumen, lo que lo hace más neutro y suave en sabores que el bourbon o el rye. Este alto grado de destilación elimina muchos compuestos que aportan el sabor intenso, dando lugar a un perfil más limpio. Se envejece en barricas usadas o nuevas sin carbonizar, a diferencia del bourbon que usa barricas nuevas carbonizadas. Esto reduce las notas de vainilla, caramelo y humo, y da lugar a sabores más sutiles. Los ingredientes utilizados para producir este tipo de whiskies suelen ser el maíz, que se usa como ingrediente base, y se pueden incluir otros granos como la cebada, el trigo o el centeno. Los tipos de granos y sus porcentajes no están tan regulados como en el bourbon. El perfil de sabor de los light whiskies es más ligero y suave en boca, menos notas especiadas o dulces. Son ideales para quienes buscan una experiencia menos intensa o para cócteles donde no se quiere que el whisky domine. Hay otras marcas de whisky que incluyen el término light en su nombre, no porque tengan menor graduación alcohólica, ni porque sigan el estilo técnico de los light whiskies americanos, sino por razones comerciales de marketing para indicar que es un whisky ligero y suave en boca. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos, que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta y comparte el vídeo para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios.
No te pierdas las siguientes píldoras de whisky si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo, de manera rápida, sencilla y en español.